¿Sí se ve la Sí, presentación, ya se Inge? ve. Sí, Sí, ingeniero, ingeniero. se ve. Ok, De 20. ok, gracias. La anterior semana habíamos visto ya dos propiedades del estado líquido, ¿no es cierto? La densidad y la viscosidad. Y nos falta, la tensión superficial y la acción capilar. Entonces vamos a ver eso ahora. Y vamos a empezar con esta otra propiedad del estado líquido, que es la tensión superficial. Ahora, esta propiedad, lo mencionábamos en la anterior clase, es exclusiva de el estado líquido, ¿sí? Porque solamente los líquidos, como su nombre lo indica, tienen una superficie, ¿no es cierto? Es tensión superficial. Entonces, ese concepto de tensión superficial hace referencia a la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie de un líquido por unidad de área, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía necesitamos para incrementar una unidad en el área de la superficie de un líquido? Esta energía se necesita, ya que los líquidos presentan una resistencia a la hora de incrementar la superficie. En la superficie, los líquidos presentan esta tensión superficial por la potencia de las fuerzas intermoleculares. A ver, vamos a ver si tenemos no, a ver, vamos a hacer un diagrama, ¿sí? A ver, permítanme. La pluma, ya. Voy a buscar mi pluma, ¿dónde está? A ver, un momentito, por favor, estoy buscando mi pluma. Ya está. Ya. A ver, entonces, fíjense, si tuviésemos un líquido con su superficie y si pudiésemos ver las moléculas del líquido, entonces veríamos que estas están aquí, ¿sí? Ahí, ahí, ocupando posiciones en la superficie y otras en el interior del líquido, ¿no es cierto? ¿Sí? Otras estarían en el interior del líquido, manteniendo un orden más o menos con todas las características que hemos mencionado anteriormente, que tiene movimientos de rotación, de vibración, de traslación. Ahora, si analizamos, por ejemplo, esta molécula, ¿sí? Esta que estoy pintando, que está en el interior del líquido, que no está en la superficie, esta molécula estará atraída por esta molécula que está al costado, por esta, por esta, por esta, por alguna que está por aquí, ¿no es cierto? De tal forma que, como las fuerzas de atracción son en todo sentido y además contrarias, opuestas, entonces al final esta molécula va a resultar que no tiene atracción intermolecular resultante. Pero ¿qué pasa si yo analizo esta molécula que está en la superficie? ¿Sí? Y entonces esta molécula va a tener atracciones al costado, hacia abajo, al otro costado, pero arriba no va a tener atracción intermolecular, porque por encima de la superficie del líquido tenemos solamente la atmósfera, ¿no es cierto? Aire. Y entonces va a haber una fuerza resultante, la sumatoria de todas esas fuerzas, que va a resultar hacia abajo. Y todas las moléculas que están en la superficie van a tener esta fuerza resultante hacia abajo. Así, y el resultado, ¿cuál va a ser? Fíjense, el resultado va a ser que en vez de tener una superficie completamente horizontal, vamos a tener una superficie, estoy exagerando en el dibujo, cóncava, ¿sí? Y entonces, al hacer la superficie cóncava, aquí vamos a tener una tensión, ¿sí?
Y esa es la tensión superficial, ¿no? Esa es la tensión superficial. ¿Y por qué se da? Por la atracción entre moléculas, ¿no es cierto? Sí, y en realidad la tensión superficial es una medida de eso, ¿no? De la tensión superficial. A ver, un momentito, por favor, voy a salir de la presentación. Están queriendo entrar varios estudiantes. A ver, voy a ver si podemos salir. Ya, ahí está. Ya. Ya los hemos admitido, a los que han llegado tarde. Espero que por favor en otra no lleguen tarde porque eh, nos perjudicamos, ¿no? En el proceso de explicación. Sí, entonces voy a volver de nuevo. Ahí, sí. Entonces, vamos a volver a la... Ahora fíjense que hay un gráfico de un insecto caminando en el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Alguna vez ustedes han debido ver una hormiguita o una mosca o cualquier insecto caminando en el agua. Si ustedes quisieran hacer eso, ¿podrían hacerlo? No, ¿no es cierto? No pueden porque la tensión superficial, que es la responsable de que los insectos, porque tienen un peso muy pequeño, puedan caminar en el agua, ¿sí? Pues en el caso de un cuerpo grande, no resiste, ¿no es cierto? Y entonces eh, eh, nos hundimos, ¿no? Rompemos la superficie, ¿sí? Ya, a ver. ¿Cuáles son las unidades de la tensión superficial? En el sistema internacional, las unidades de tensión superficial se simboliza por la letra gamma, ¿sí? Va a ser unidades de energía por unidades de superficie, ¿sí? Por área. Energía, la energía necesaria para incrementar el área de la superficie de un líquido en una unidad, ¿no es cierto? Por eso será en el sistema internacional joules por metro cuadrado. Pero el joule es newton por metro, ¿no es cierto? Entonces, newton por metro sobre metro al cuadrado nos quedaría newton sobre metro, que también es lo mismo que joules por metro cuadrado. Obviamente, esta unidad de joules por metro cuadrado eh, es más visual, más adecuada, ¿no es cierto? Porque coincide con la definición de la tensión que nos dice que es la energía necesaria para incrementar el área en una unidad, ¿no es cierto? De la superficie de un líquido. En el sistema CGS, pues serán ergios por centímetro cuadrado o dinas sobre centímetro, ¿sí? Dinas sobre centímetro. Ya. Ahora, ¿de qué depende la tensión superficial? La tensión superficial es función, depende de, obviamente, de la clase de sustancia, primero, ¿no es cierto? Porque diferentes moléculas de diferentes sustancias tienen fuerzas intermoleculares diferentes y, por lo tanto, diferente tensión superficial. Las atracciones intermoleculares dependen de la clase de sustancia, ¿cierto? Entonces, depende de la clase de sustancia, pero también depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A mayor temperatura, la distancia intermolecular aumenta y al aumentar la distancia intermolecular, estas fuerzas intermoleculares disminuyen y la tensión superficial disminuye. Entonces, a mayor temperatura, menor tensión superficial. Y también depende de la presencia de sustancias tensoactivas que se llaman, ¿sí? Porque cuando en un líquido nosotros colocamos una sustancia extraña, ¿sí? Al líquido, diferente, la disolvemos, entonces se produce una disolución. Entonces, esa sustancia lo que hace es separar las moléculas del líquido, ¿no es cierto? Y entonces, al separarlas, ¿sí? Va a disminuir la tensión superficial. Entonces, la presencia en un sistema líquido de sustancias disueltas modifica la tensión superficial, ¿no? Es importante esto porque, a ver, en una aplicación, por ejemplo, cuando tenemos agua y queremos lavarnos las manos con agua, solamente con agua, entonces, pues
probablemente logremos lavar un poco, pero no totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un detergente, un jabón, ¿no es cierto? Y ese jabón es una sustancia tensoactiva que disminuye la tensión superficial del agua. Y entonces, al disminuir la tensión superficial del agua, las partículas de suciedad que podrían estar en la mano o en la ropa, en lo que estemos lavando, van a poder penetrar la superficie del líquido y salir, ser arrastradas cuando enjuaguemos, nos enjuaguemos la mano o enjuaguemos la prenda de ropa que estemos lavando, ¿cierto? Entonces, yo creo que con ese ejemplo se puede entender mejor esta parte de las sustancias tensoactivas. Los detergentes son sustancias tensoactivas, ¿sí? ¿Cómo se mide la tensión superficial? Tenemos el método del tubo capilar, ¿sí? En el que cuando nosotros introducimos un tubo capilar, ¿y qué es un tubo capilar? Un tubo delgado, ¿no es cierto? En un líquido. Y este tubo capilar está abierto en los dos extremos. Inicialmente pensaríamos que si está abierto, pues la superficie del líquido ocuparía la misma altura fuera del tubo y dentro del tubo. Pero no ocurre eso, ¿sí? No ocurre eso, sino que justamente por el fenómeno de la tensión superficial, ¿sí? El líquido empieza a ascender en el tubo capilar, ¿sí? El ascenso capilar, que es justamente la siguiente propiedad de la cual vamos a hablar, ¿no es cierto? Ocurre el ascenso capilar, que es eh, un, eh, un ascenso que se da debido a la tensión superficial. A ver, hagamos un dibujo, ¿sí? Entonces, inicialmente, si inicialmente tenemos el líquido, ¿sí? El líquido, y en este líquido introducimos el tubo capilar, ¿no es cierto? Eh, por la tensión superficial se va a formar en el interior del tubo, ¿sí? Esta superficie cóncava, ¿no? Que hemos mencionado, ¿sí? Pero el líquido, cuando forma esa superficie cóncava, es como una cama elástica, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han debido utilizar una cama elástica o han visto cómo se utiliza una cama elástica? Y entonces, cuando ejercemos un peso, ¿sí? La cama elástica se deforma hacia abajo, ¿no? En esta forma, la forma cóncava que hemos visto, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre con la cama elástica? Trata, ¿no es cierto? Porque todos los sistemas siempre tienden a tener la menor energía posible. Entonces, trata de volver a su estado inicial plano, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre aquí, ¿sí? Esta forma cóncava trata el líquido de volver a la forma plana. Y luego otra vuelta y luego vuelve a la forma plana, y luego otra vuelta y vuelve a la forma plana. Y así sucesivamente empieza a ascender, ¿sí? Por el tubo capilar hasta que, hasta que el peso de este líquido que está por encima de la superficie original del líquido, ¿sí? El peso del líquido se equipara con esta fuerza que le impulsa al líquido hacia arriba, es decir, se equipara con la tensión superficial, ¿sí? Y entonces en ese momento deja de subir. Y entonces, cuando tenemos un tubo capilar delgado, ¿sí? El efecto es mayor, ¿sí? El efecto es mayor. Cuando tenemos un tubo capilar grueso, como en este caso, ¿sí? Fíjense, en este caso, ¿sí? El efecto del ascenso capilar es menor, ¿sí? Aquí es mayor, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se mide la tensión superficial? ¿No? Después de hacer algunos análisis de equilibrios de fuerzas de física, se llega a determinar que la tensión superficial se puede calcular como un medio de ρ, la densidad del líquido, g, la gravedad, r, el radio del tubo capilar y h, la altura a la que sube el líquido espontáneamente. ¿No? Entonces,
esa es la forma en la que se mide la tensión superficial, ¿sí? No es el único método, pero es uno de los métodos, el más utilizado. Cuando veamos, cuando estemos en laboratorio, vamos a ver este método y otros más, ¿sí? En la parte práctica, ¿no es cierto?, de cómo se mide la tensión superficial, ¿sí? ¿Qué valores tiene? Entonces, dependiendo de la clase de sustancia, ¿no es cierto? Hemos dicho, pues vamos a tener tensiones superficiales diferentes, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un ejemplo de algunas sustancias, ¿sí? De algunas sustancias que con sus valores de tensión superficial en dinas sobre centímetro. Y, por ejemplo, la acetona, pues tiene 23,70, el ácido acético 27, el agua 72, el alcohol etílico 22, el alcohol metílico similar 22,61, la anilina, el benceno, el éter como una sustancia que tiene poca tensión superficial, ¿cierto? La glicerina, que tiene una tensión superficial mayor, y el mercurio, que es el único metal líquido que tiene una tensión superficial muy grande, ¿no es cierto? 466, ¿sí? ¿Y por qué será eso? Porque, bueno, los átomos de mercurio, pues, son muy grandes y presentan una gran fuerza de atracción entre ellos, ¿sí? Alguna vez han debido ver, a ver, primero a ver, una experiencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando llueve y caen gotas en una ventana de vidrio? Se forman gotitas, ¿no es cierto? Se forman gotitas esféricas que cuando tienen el suficiente peso van escurriendo por la pared del vidrio, ¿no es cierto? Por la ventana de vidrio, ¿sí? ¿Y por qué se forman esas gotitas de forma esférica? Por la tensión superficial. Porque si tenemos un líquido cualquiera, ¿sí? Un líquido cualquiera, eh, como los sistemas siempre tienden a, a poseer o a estar en el menor estado energético posible, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el cuerpo o cuál es la geometría que presenta menor área? Porque evidentemente si tenemos menos área superficial, vamos a tener menor energía, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que hemos visto, porque la tensión superficial es la energía necesaria para incrementar el área de la superficie de un líquido en una unidad, ¿cierto? Y entonces, eh, cuanto menor sea el área, menor energía tendremos, ¿sí? Y entonces les preguntaba, ¿cuál es la forma geométrica que tiene menor área? Y si ustedes investigan, van a encontrar que la forma geométrica que tiene menor área es la esfera, justamente. Entonces, esta esfera, ¿sí? Por eso es que los líquidos cuando caen sobre una superficie tienden a formar esferas, ¿sí? Esferas. A ver, ustedes pueden hacer la prueba lo siguiente, ¿sí? Deben tener en su casa un pedazo de plastilina, ¿sí? Un pedazo de plastilina. Y con la plastilina pueden formar una esferita, ¿sí? Con un pedazo, una masa definida, ¿no es cierto? Forman una esfera, miden su diámetro con una regla, calculan su volumen, perdón, calculan su área, ¿sí? Con el área de la esfera, ¿no? La fórmula geométrica. Luego, formen un cubito con la misma cantidad de plastilina y midan el arista y calculen el área superficial de ese cubo. Formen un paralelepípedo, formen un cono, formen un cilindro. Y de cada una de ellas, de esas formas, todas con la misma cantidad de plastilina, ¿no es cierto? Con la misma. Calculen su área habiendo medido sus dimensiones características y van a encontrar que la que menor área tiene es justamente la esfera, ¿sí? La esfera es la forma geométrica que tiene menor área superficial. Y entonces, al tener menor área superficial,
¿sí? Tiene menor energía. Por eso es que los líquidos, cuando caen sobre una superficie, tienden a formar gotas esféricas, ¿sí? Y en el caso del mercurio, que tiene una tensión superficial muy grande, ¿sí? Eso se ve siempre, ¿no? Cuando alguien derrama mercurio, ¿sí? Derrama mercurio, siempre se forman pequeñas esferitas, ¿no es cierto? Que cuando las juntamos, inmediatamente se unen, ¿no? Una con otra y forman una esfera más grande, y una más grande, y una más grande, ¿sí? ¿Y por qué se unen inmediatamente? Porque la fuerza de atracción intermolecular es tan grande que no permite que las moléculas estén separadas y entonces cuando se juntan dos esferitas de mercurio, inmediatamente se juntan, ¿sí? Entonces, fruto de la tensión superficial, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de ingeniería, sí? El estudio de la disminución de la tensión superficial por medio de sustancias tensoactivas es importante para desarrollar aditivos que permitan un mejor funcionamiento en algunos procesos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Eh, a ver, en el caso de un motor de un automóvil, ¿sí? El aceite es el que lubrica las partes metálicas del motor, ¿sí? Y entonces, cuando ese aceite lubrica esas partes metálicas, ¿sí? El aceite evidentemente tiene una tensión superficial. Y entonces cuando dejamos de hacer funcionar el motor, porque mientras está funcionando, el mismo movimiento de las piezas metálicas lleva el aceite a todo el motor, ¿no es cierto? Lo lleva y ahí cumple con su función de lubricar el motor de acuerdo a su viscosidad, hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan un ejemplo también anteriormente? Y entonces, ¿pero qué pasa cuando yo apago el motor? El aceite inmediatamente, ¿sí? Chorrea y se va al cárter, que es el recipiente que está en la parte inferior, ¿sí? Eh, pero si nosotros le añadimos un aditivo, una sustancia tensoactiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vamos a lograr que ese proceso de que el aceite baje y se acumule en el cárter, ¿sí? Tarde más, ¿sí? Y entonces, si ese proceso tarda hasta que encendemos de nuevo, entonces cuando encendemos de nuevo el motor, ¿sí? Las piezas todavía van a estar lubricadas. ¿Qué pasa si, no, si ese aceite no tiene ese aditivo? Como se ha bajado totalmente al cárter, al inicio, en el primer movimiento, las piezas metálicas van a estar casi juntas metal con metal. Y entonces, en el primer instante, van a producir fuerzas de rozamiento grandes, logrando qué cosa? El desgaste del motor. Entonces, es adecuado añadirle al aceite lubricante, ¿sí? Aditivos tensoactivos, ¿sí? Que tienen un rol en lo que se llama la mojabilidad de los líquidos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hace el aceite? Recubre las piezas del motor, ¿sí? Y no se baja, no se sale fácilmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Por los aditivos que contiene por su tensión superficial, ¿cierto? Menor. Los detergentes, ¿sí? Actúan también disminuyendo la tensión superficial del agua, ayudándola a cubrir mayores superficies y a la vez mejorando su acción limpiadora, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, al disminuir la tensión superficial, da cabida a moléculas de aire con las cuales forma burbujas. Por eso es que el agua con un detergente, cuando agitamos el agua con detergente, forman burbujas, ¿no es cierto? Porque las moléculas de aire pueden entrar al agua, ¿sí? Pueden entrar al agua y formar esas burbujas, ¿sí? Cosa que en el agua pura, pues por mucho que batamos, no se van a formar burbujas, ¿no es cierto? Y entonces, esa es una prueba, el que forme burbujas, un detergente es una prueba de que
la tensión superficial ha disminuido. Y cuanto más espuma forme, mejor, ¿no es cierto? Porque eso quiere decir que menos tensión superficial tiene y por lo tanto la suciedad va a poder penetrar en el agua y ser arrastrada en el proceso de enjuague. Cuando se trata de sustancias emulsionadas, ¿qué es una emulsión? Una emulsión es una mezcla, ¿sí?, cuasi homogénea de dos líquidos que normalmente no se inmiscibles entre sí, que no se mezclan entre sí. Por ejemplo, el aceite y el agua, ¿sí? El aceite y el agua no se mezclan entre sí, pero si yo agito un sistema que contenga aceite y agua, ¿sí?, el aceite se va a emulsionar con el agua, ¿sí?, se va a mezclar. Entonces, pero cuando deje de agitar, pues esa emulsión, otra vuelta se va a separar y vamos a tener la capa de aceite arriba y la capa de agua abajo, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros colocamos un agente tensoactivo, ¿sí?, y bajamos la tensión superficial del agua, ¿sí?, vamos a lograr que ese sistema emulsionado, ¿sí?, sea más estable, ¿sí? Y entonces, a esa sustancia se le llama un emulsionante. ¿Cómo funcionan los emulsionantes? Es decir, las sustancias que permiten mantener una emulsión por más tiempo, ¿sí?, funcionan disminuyendo la tensión superficial del agua. ¿Y dónde utilizamos, a ver, emulsionantes? Por ejemplo, en la industria alimenticia, al producir un helado, ¿no es cierto? Un helado es una mezcla entre un jarabe de agua y crema de leche, ¿no es cierto? Pero la crema y el agua no se mezclan, ¿sí? Y entonces, cuando batimos el helado y le añadimos una sustancia emulsionante, ¿sí?, entonces logramos estabilizar esa emulsión y vamos a tener nuestro helado. Además, cuando ya lo enfriamos, además le quitamos energía y mantenemos la emulsión por mucho tiempo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con un helado de esos de crema que si lo sacan de su bolsita, lo sacan del refrigerador y lo dejan al aire? Se va a separar, ¿no es cierto? Se va a separar y se va a formar por un lado la crema y por el otro lado la parte del jarabe que contiene el sabor, ¿sí? Entonces, la utilidad de ingeniería de la tensión superficial es muy, muy grande, ¿sí? Muy grande porque nos permite en la parte de comportamiento de los materiales, nos permite lograr que ese comportamiento se modifique de acuerdo a nuestra necesidad, ¿sí? Por ejemplo, un detergente, ¿sí? Un detergente, pues cuanto más logre bajar la tensión superficial del agua, más eficiente será, ¿sí? ¿Alguna vez han debido escuchar una propaganda de detergente? Dicen, no, este detergente es mejor porque lava mejor y con menos cantidad, ¿cierto? En cambio, el detergente, qué sé yo, patito, ¿sí? El ordinario, ¿sí? Para que haga la misma función de lavado, necesitamos añadirle más, ¿sí? Toda una bolsa de detergente. Y aún así no lava bien, no hace espuma, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su característica no le da para bajar la tensión superficial suficientemente en el agua, ¿sí? Y entonces, eh, especialmente los ingenieros de materiales, ¿sí?, y los que aplican esto de la tensión superficial, ¿sí?, los ingenieros de alimentos también necesitan mucho de conocer la tensión superficial de los sistemas con los cuales trabajan, porque eso les va a permitir diseñar mejores productos, ¿sí? La siguiente y la última propiedad de los líquidos es la acción capilar. Esta acción capilar es importante, ¿m?,
Y se da por la tensión superficial, justamente lo que hemos dicho, ¿no es cierto? En un tubo capilar introducido un líquido, ¿qué hace? Sube espontáneamente, ¿no? Una cierta altura por la acción capilar, ¿sí? Y entonces, cuando en un tubo capilar eh, el agua o un líquido, una disolución, sube, se mueve, ¿no es cierto? Y entonces la acción capilar se define como el movimiento del agua o de una disolución dentro de los espacios de un material poroso. ¿Debido a qué? A las fuerzas de adhesión y a la tensión superficial. A ver, un ejemplo clásico es el de las plantas, ¿no es cierto? Los árboles, que no podrían crecer sin acción capilar. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacan las plantas sus nutrientes? De la tierra, ¿no es cierto? A través de las raíces. ¿Cómo son esas raíces? Son capilares, ¿no? Son tubos capilares, ¿sí? Que van absorbiendo las sustancias que obviamente se forman, que se disuelven en el agua con la que regamos una planta, porque cuando no regamos una planta, ¿qué sucede? Se seca, ¿sí? Porque ya no puede absorber los nutrientes necesarios, entonces necesita ser regada, ¿cierto? Entonces, cuando regamos, le damos humedad, se disuelven las sustancias que están en la tierra y esas sustancias son absorbidas capilarmente mediante acción capilar, ¿sí? Por las raíces. Y luego, a través del tronco, van subiendo por acción capilar hasta las hojas. Y en las hojas, esas sustancias, por el fenómeno de la fotosíntesis, ¿sí? Logran el crecimiento de la planta. Pero fíjense que hay árboles que tienen alturas, qué sé yo, eucaliptos que tienen 10, 15, 20 metros de altura, ¿no es cierto? Y entonces el líquido, la savia, ¿no es cierto? Esa disolución de nutrientes obtenida desde el suelo tiene que subir hasta las hojas, ¿sí? Y las hojas están ahí 15, 20 metros más arriba. ¿Cómo suben? Por acción capilar. ¿Mm? Y esta acción capilar, que esta acción de que el líquido ascienda por un tubo delgado, por un tubo capilar, depende de dos fuerzas. La fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión entre las moléculas de líquido y las moléculas del tubo. Entonces, fíjense, las fuerzas de cohesión son las fuerzas atractivas que, como su nombre indica, causan cohesión entre las moléculas, unión entre las moléculas de líquido, y son las que potencian la tensión superficial. Cuanto mayor la fuerza de cohesión, mayor la tensión superficial. Y entonces, hemos dicho que esta tensión superficial va a formar esta superficie cóncava que cuanto más mayor, más cóncava sea, mayor va a ser la fuerza con la que pueda subir a través del tubo. Y las fuerzas de adhesión, que no son tan diferentes, pues se refieren a la fuerza de atracción entre las moléculas que están cerca de la pared del tubo y las moléculas del material del tubo, ¿sí? Y entonces, como son átomos que no son similares, son diferentes, entonces esas fuerzas de atracción también contribuyen a esta subida del líquido hacia la parte superior, hasta que el peso de la columna del líquido se iguala con estas fuerzas de cohesión y de adhesión, ¿sí? Y entonces, de ese modo ocurre este fenómeno de la acción capilar, ¿sí? La acción capilar. Como definición decimos que la acción capilar es la elevación de un líquido en un tubo estrecho o simplemente capilaridad, ¿no es cierto? ¿Sí? Capilaridad o acción capilar. La acción capilar es una consecuencia de la tensión superficial y de las fuerzas adhesivas y cohesivas en el líquido, ¿sí? Y en el caso de las propiedades, pues como la acción capilar tiene que ver con la tensión superficial, pues
ahí está toda la aplicación que tiene, ¿no es cierto? A ver, mencionaremos una aplicación más en la que vamos a poder ver con mucha más claridad probablemente esto de la acción capilar. Aunque el caso de las plantas es muy claro, ¿no es cierto? Las plantas crecen porque la savia sube a través de los tubos capilares del tronco hasta las hojas. Y en las hojas ocurre el fenómeno de fotosíntesis que hace que el tronco crezca, que las hojas crezcan y que la planta crezca en general, ¿cierto? Pero a ver, otro ejemplo, por ejemplo, en el rubro de alimentos, ¿sí? Cuando vamos a producir, cuando queremos producir un jamón, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos la carne de cerdo, ¿sí? Digamos una pierna de cerdo, ¿sí? Eh, y lo que hacemos es preservar esa pierna, porque el jamón simplemente es una carne preservada, ¿no es cierto? ¿Sí? De la putrefacción. Y entonces, para preservarla, ¿qué hacemos? La sumergimos en una salmuera, ¿sí? Una solución con sales, ¿sí? Con diferentes, una mezcla de sales, ¿sí? Y esta salmuera va a tener una tensión superficial determinada. Ahora, los músculos, el músculo de la carne, de la pierna de cerdo, ¿sí? Está formado por fibras que son como capilares, ¿sí? Que tienen espacios por donde puede penetrar la solución salina. Y entonces, cuando el ingeniero de alimentos diseña su solución salina, la diseña de tal forma que pueda penetrar por acción capilar, ¿sí? Por acción capilar, pueda penetrar hasta la totalidad del músculo de la pierna de cerdo, ¿no es cierto? Pueda penetrar la totalidad, ¿sí? Porque si solamente penetra un poquito en la superficie y nada más, esa parte se va a preservar, pero lo del centro no, se va a podrir, ¿no es cierto? ¿Sí? Se va a empezar a descomponer. Entonces, cuando el jamón, pues nos vamos a encontrar que la parte de afuera está preservada, evidentemente, pero la parte de adentro está mal, entonces no serviría, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el ingeniero de alimentos? Diseña su disolución eh, salina de tal modo que su tensión superficial sea lo suficiente para que por acción capilar esa solución salina penetre completamente y de ese modo preserve la carne de la putrefacción. ¿Sí? Otro ejemplo de la acción capilar. Bueno, y esas son las propiedades de los líquidos, ¿no es cierto? Hemos visto densidad, viscosidad, tensión superficial y acción capilar. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, relacionada con el estado líquido, ¿sí? Lo que se conoce como otro tema es esto, los cambios de estado, ¿no es cierto? Los cambios de estado nos hablan de la relación energética entre fases. ¿Qué fases conocemos? Hemos dicho los estados de la materia. Fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. En este caso vamos a estudiar la fase líquida y la relación con el estado gaseoso y con el estado sólido. ¿Sí? También está el estado plasmático y el condensado de Bose-Einstein, pero como no los utilizamos mucho, pues no los vamos a tomar en cuenta ahora, sino solamente vamos a hablar del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cambios de estado, ¿sí? Tenemos que hablar de estos tres estados, ¿no? Porque además muchas de las propiedades importantes de los líquidos están relacionadas con la facilidad con la que cambian de estado, ya sea al estado sólido o al estado gaseoso, ¿sí? Y entonces, si tenemos un sólido y a este sólido le damos energía, lo calentamos en forma de calor, energía en forma de calor, el sólido se va a fundir y se va a transformar en líquido, ¿no es cierto? Eso lo estamos viendo aquí en esta diapositiva. A ver, ¿no? Aquí el puntero láser. Ya, entonces, cuando el sólido, ¿sí? Al sólido le damos energía,
lo transformamos en un líquido, en un proceso que se llama fusión, ¿sí? Fusión. Y además en un proceso que necesita una cierta energía. ¿Cuánta energía necesita? Lo que se conoce como la entalpía de fusión, ¿no es cierto? El delta H sub F, entalpía de fusión, ¿sí? Esa es la energía necesaria para fundir un sólido y transformarlo en líquido. Ahora, si un líquido lo calentamos y llegando al punto de ebullición, le damos energía, el líquido se va a transformar en gas en el fenómeno de evaporación, ¿sí? Evaporación, que implica una energía que se denomina entalpía de vaporización o entalpía de evaporación, ¿sí? O también el sólido puede pasar directamente del estado sólido al estado líquido, al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido, en el fenómeno que conocemos como sublimación, con una energía denominada entalpía de sublimación, delta H, S, ¿no es cierto?, de sublimación. Este proceso de sólido a líquido a gas es un proceso endotérmico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que darle energía al sistema. El sistema, el sólido, absorbe energía y por lo tanto es un proceso endotérmico. En cambio, el proceso contrario, ¿sí? Si tenemos un gas y le quitamos energía, el gas desprende algo de energía, se va a condensar y se va a transformar en líquido en el proceso de condensación con un desprendimiento de energía que se denomina entalpía de condensación, ¿sí? Ahora, esta entalpía de condensación es igual a la entalpía de evaporación, pero de signo contrario, porque aquí es positiva y aquí es negativa, porque para que un gas se transforme en líquido, tiene que desprender energía en un proceso exotérmico, por lo tanto, con signo negativo, ¿no es cierto? Eso han visto en el preuniversitario. Procesos que desprenden calor son procesos exotérmicos y el delta H se simboliza con el signo menos. Cuando al líquido le quitamos más energía, es decir, el líquido desprende energía, llega un momento cuando llegamos a la temperatura de fusión en el que el líquido se solidifica, se vuelve sólido en el proceso de solidificación. Y la energía desprendida es igual a la entalpía de solidificación, que es igual a la entalpía de fusión, pero de signo contrario. Y también puede haber el proceso directo, ¿no es cierto?, del estado gaseoso al estado sólido, en el proceso de sublimación inversa o deposición, también se le llama, ¿sí? Sublimación inversa, con una entalpía delta H de sublimación negativa, pero del mismo valor que la entalpía de sublimación, ¿sí? A ver. Entonces, estos son los cambios de estado probables, ¿no es cierto? De sólido a líquido, de líquido a gas, o de gas a líquido, de líquido a sólido, ¿sí? Y fíjense que el estado líquido está presente ahí al medio de estos procesos, ¿no es cierto? Este de la izquierda es un proceso endotérmico y este de la derecha es un proceso exotérmico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo mismo, pero con una forma ligeramente diferente de mostrar. El sólido se puede transformar en gas a través de la sublimación. El gas se puede transformar en sólido a través de la cristalización o sublimación inversa o deposición, también se le llama. El sólido se puede transformar en líquido mediante la fusión y el líquido se puede transformar en sólido mediante la solidificación. O el líquido mediante vaporización se puede transformar en gas y el gas se puede transformar en líquido mediante la condensación, ¿sí? O licuefacción. Ahora, cuando ocurren estos fenómenos de cambio de fases, ¿sí? Existe lo que se conoce como un equilibrio entre fases. ¿Mm?
porque va a haber una relación de fases, presión y temperatura. Y de eso vamos a hablar a continuación, ¿sí? Este equilibrio entre fases. Entonces, el primer equilibrio es el equilibrio líquido-vapor, ¿cierto? Porque un líquido que cuando pasa al estado gaseoso, ¿qué es? Es el vapor del líquido, ¿no es cierto? Entonces, va a haber un equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Ahora, ¿cómo ocurre el fenómeno de la evaporación? ¿Sí? Evaporación. Porque hemos dicho, cuando un líquido se transforma en gas, ¿qué está ocurriendo? Una evaporación, ¿no es cierto? Eso hemos dicho aquí. ¿Sí? Cuando un líquido se transforma en gas, ocurre la evaporación, ¿sí? Vaporización, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre este fenómeno? Primero, tenemos que decir que este fenómeno de evaporación ocurre en la superficie del líquido, en la interfase líquido-gas, ¿cierto? Y entonces, si nosotros pudiésemos ver las moléculas que están en la superficie del líquido, algunas de estas moléculas, ¿sí?, van a tener la energía suficiente propia del líquido, de acuerdo a la temperatura del mismo, van a tener la energía suficiente para los tres movimientos, ¿no? Un movimiento de vibración, de rotación y de traslación. Pero si están en la superficie y están vibrando y están rotando, probablemente esa vibración y esa rotación sea lo suficientemente alta como para romper la atracción con sus moléculas vecinas y salir a la fase gaseosa. ¿Sí? Salir. ¿Qué significa salir a la fase gaseosa? Que las distancias intermoleculares sean mayores, que las atracciones intermoleculares sean menores, porque la distancia es mayor, ¿no es cierto? Y entonces, cuando salen a la fase gaseosa, se transforman en un vapor, ¿no es cierto? Y en ese vapor, en ese estado gaseoso, empiezan a moverse con movimiento completamente al azar. Ahora, ¿qué pasa si esta molécula, este recipiente está abierto, como aquí en este caso del ejemplo del gráfico que tenemos a la izquierda, ¿sí? Si el recipiente está abierto, las moléculas que han salido a la fase vapor y se están moviendo con movimiento completamente al azar, pues normalmente, pues, y sabiendo que los gases siempre ocupan todo el recipiente que los contiene, entonces estas moléculas pues se van a ir alejando, ¿no es cierto? Y se van a perder. Y poco a poco el líquido que está en este recipiente va a ir disminuyendo, 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 hasta que ya no quede nada de líquido, hasta que se evapore completamente. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que este mismo proceso lo realizamos, pero en un recipiente que contiene un líquido, pero que está encerrado en una campana de vidrio, ¿sí? Cerrada. Y entonces las moléculas que salen de la superficie del líquido hacia la fase vapor empiezan a moverse con movimiento de traslación, como cualquier gas, y van a empezar a chocar contra las paredes de esta campana de vidrio, ¿sí? Van a empezar a chocar. Y cuando choquen, ¿qué van a ocasionar? Una presión. A eso se le denomina presión. ¿De quién? Del vapor del líquido, ¿no es cierto? Porque ¿quién sale a la gaseosa? El líquido transformado en gas, es decir, el vapor del líquido. Y entonces, cuando estas moléculas empiezan a chocar contra las paredes del recipiente, producen una presión, ¿sí? La presión de vapor del... la presión ejercida por el vapor, pero este vapor, ¿de dónde proviene? De este líquido, ¿no es cierto? Al principio, cuando sale una o dos moléculas, pues la presión va a ser pequeña. Cuando salen 3, 4, 5, 10, la presión va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, la presión de vapor va a ir aumentando poco a poco, a medida que aumenten la cantidad de moléculas presentes en la fase gaseosa, ¿sí?
Y entonces fíjense aquí en este segundo gráfico que está al centro, ¿sí? Vamos a tener que hay más moléculas que han salido a la fase gaseosa y que están moviéndose en este recipiente de vidrio, ¿sí? Y están ejerciendo presión de vapor. Y después de un tiempo van a haber incluso más. Pero fíjense, como las moléculas se están moviendo, las moléculas de vapor se están moviendo con movimiento totalmente al azar, habrán algunas moléculas que tienen trayectoria hacia la superficie del líquido. Y si esas moléculas tienen trayectorias en la superficie, ¿ustedes creen que llegando a la superficie van a rebotar? No, ¿no es cierto? Porque van a encontrar moléculas muy afines a ellas y se van a condensar, se van a quedar en el líquido. O algunas otras moléculas que van a llegar a la pared de la campana de vidrio, ¿sí? Y si 2 o 3 o 4 moléculas coinciden en chocar en el mismo lugar, como son moléculas de un vapor, y que hemos dicho que es un vapor, es un gas proveniente de una sustancia que normalmente está en estado líquido, ¿no es cierto? Y entonces, como son moléculas de vapor, son muy afines entre sí, y entonces cuando llegan a un mismo punto, chocan contra la pared, se unen y si son varias, pues van a formar una pequeña gotita y esa pequeña gotita va a ser líquido condensado que va a chorrear por la pared de la campana de vidrio. ¿Sí? A ver, un ejemplo de esto es lo que sucede, por ejemplo, en un cuarto de baño cuando abrimos la ducha, ¿no es cierto? La ducha bota agua caliente, ¿no es cierto? Y una parte de esa agua caliente pues se está evaporando, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sucede con el vapor? ¿Sí? Poco a poco el vapor se hace más presente, ¿no? En el cuarto de baño, ¿sí? ¿Cómo se lo puede sentir? ¿Sí? Porque hay mucha humedad. Sí, pero poco a poco, cuando seguimos abriendo el agua caliente, bueno, el agua caliente sale de la ducha y se va por el desagüe, ¿sí? Pero mientras tanto, algo de esa agua se evapora y en los espejos, por ejemplo, ¿qué ocurre? Ocurre que el agua se condensa, ¿no es cierto? Sí, y empieza a chorrear. O en los azulejos, el agua se condensa y empieza a chorrear, ¿sí? ¿Y eso es por qué? Porque algunas moléculas han chocado contra la pared del cuarto de baño o con la superficie del espejo y varias se han unido y han empezado a condensarse. Y entonces, cuando la cantidad de moléculas que se evaporan, es decir, que pasan del estado líquido al estado gaseoso, es igual a la cantidad de moléculas que pasa del estado gaseoso al estado líquido nuevamente, ocurre un fenómeno de equilibrio, un equilibrio líquido-vapor, ¿cierto? Un equilibrio de líquido-vapor. Y entonces, lo que dice aquí, ¿no? Las moléculas situadas en la superficie con energía suficiente para romper las fuerzas de atracción intermoleculares salen a la fase gaseosa e inmediatamente se comportan como un vapor, un gas. Cuantos más débiles estas fuerzas de atracción, mayor cantidad de moléculas que escapan a la fase gaseosa. Al mismo tiempo, si el sistema es cerrado, como en este de la derecha, ¿sí? Algunas de las moléculas en estado vapor retornan al estado líquido por el proceso de condensación. Y cuando la cantidad de moléculas que sale a la fase vapor se iguala a la cantidad de moléculas que vuelve a la fase líquida, entonces decimos que hemos alcanzado el equilibrio líquido-vapor, porque el proceso de evaporación continúa, pero la presión, porque la cantidad de moléculas presentes en el estado vapor se va a mantener constante, ¿sí? La presión de vapor se mantiene constante. Y esa presión de vapor constante es lo que conocemos como la presión de vapor asterisco, ¿no es cierto? Que es la presión máxima que puede ejercer un vapor a una temperatura determinada. Así es como lo han definido en el preuniversitario, ¿no es cierto?
Y entonces cuando la presión de vapor llega a esa presión de vapor asterisco, ¿sí? Eso quiere decir que hemos llegado al equilibrio. Y es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático. ¿Por qué es equilibrio dinámico? Porque el proceso de evaporación no para, no cesa. Continúa realizándose la evaporación, pero al mismo tiempo ocurre la condensación. Y la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación, y en ese momento tenemos un equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos un gráfico que nos permite ver justamente eso. ¿Sí? Fíjense, la velocidad de evaporación es constante, ¿sí? Es constante, ¿sí? Al principio no va a haber velocidad de condensación, ¿no es cierto? En el tiempo t igual a 0 no va a haber condensación porque no va a haber moléculas que hayan estado en la fase vapor. Pero a medida que aumentan las moléculas que se evaporan, la cantidad de líquido que se evapora, también va a aumentar las moléculas en la fase gaseosa y la probabilidad de que se condensen, es decir, de que tengan trayectoria hacia la superficie del líquido, de que choquen entre sí y se unan, de que chocan contra las paredes y se unan y vayan condensándose. Y entonces esta velocidad de condensación va a ir aumentando, 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 hasta que va a llegar un momento en el que se va a unir, se va a igualar a la velocidad de evaporación. Cuando la velocidad de condensación es igual a la velocidad de evaporación, llegamos al equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Un equilibrio dinámico, hemos dicho, ¿no? Dinámico porque no cesa, no para, sino que continúa realizándose, solamente que las velocidades de evaporación y de condensación son iguales, por lo tanto, la cantidad de moléculas presentes en la fase vapor es constante, ya no varía, ¿sí? Y por lo tanto, la presión de vapor permanece estática, constante, ¿no es cierto? Y a partir de este punto, de esta línea punteada, decimos que hemos alcanzado el equilibrio dinámico líquido-vapor, ¿sí? Este equilibrio líquido-vapor depende de la temperatura. ¿Por qué depende de la temperatura? Porque evidentemente cuanto mayor sea la temperatura, mayor la cantidad de líquido que se puede evaporar con mayor facilidad, ¿no es cierto? Y entonces, cuanto mayor sea la cantidad de líquido que se evapora, la presión de vapor va a ser mayor, ¿sí? Y entonces, por eso es que la presión de vapor depende de la temperatura, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando hacían problemas de gases, ¿sí? Decían, de gases húmedos, ¿sí? La presión de vapor a 25 grados centígrados del agua, por ejemplo, es tanto, pero a 30 es más, a 40 más, o a 0 grados es menos, ¿no es cierto? Entonces, si la temperatura del sistema permanece constante, la velocidad de evaporación también, porque ¿qué mide la temperatura? Mide el contenido energético del sistema, ¿no es cierto? Y entonces, para un contenido energético constante, pues la velocidad de evaporación pues también va a ser constante, porque depende de eso, ¿no es cierto? De cuánta energía tengan las moléculas para romper las fuerzas de atracción y salir a la fase gaseosa. De la misma manera que se produce un aumento del número de moléculas en la fase gaseosa, la probabilidad de que algunas moléculas choquen contra la superficie líquida aumenta y por lo tanto la velocidad de condensación va a ir aumentando. Eventualmente, la cantidad de moléculas que regresan al estado líquido es igual a la cantidad de moléculas que escapan del líquido hacia la fase gaseosa. En ese punto se dice que el espacio sobre el líquido está saturado primero, ¿no es cierto? Está saturado, porque ya no acepta más vapor, ¿no es cierto? Está saturado. Y existe un equilibrio o estado estacionario entre el líquido y el vapor, que lo podemos describir mediante una ecuación química, ¿sí? Mediante una ecuación que nos diga el líquido y el vapor están en estado de equilibrio, ¿no? Con doble flecha, ¿sí? Doble flecha. Es decir, el líquido se transforma en vapor, el vapor se transforma en líquido, ¿sí? Y este equilibrio es dinámico, ¿sí? Significando que el proceso de evaporación y el de condensación no paran de realizarse y que las velocidades de evaporación y condensación son iguales.
a pesar de que un observador pueda llegar a la conclusión de que durante el equilibrio no se produce un cambio macroscópico alguno en el sistema. Evidentemente, la presión de vapor va a ser constante, ¿no es cierto? No hay cambio en la presión de vapor, pero eso no quiere decir que esa presión de vapor esté dado por por una cierta cantidad de moléculas y que esa cantidad de moléculas no esté cambiando, está cambiando porque están saliendo a la fase de vapor y algunas están condensando. Entonces no son las mismas moléculas, pero la cantidad sí es la misma y por eso la presión de vapor permanece constante. Entonces, ¿qué es la presión de vapor? La presión de vapor de un líquido, porque es presión de vapor de un líquido, ¿no es cierto? Es la presión ejercida por su vapor en un sistema cerrado cuando los estados líquido y gaseoso están en equilibrio dinámico a una determinada temperatura. Todo líquido a una temperatura tiene una presión de vapor que tiene un valor fijo y característico de la sustancia en estudio. La presión de vapor es independiente de la masa del líquido y del volumen del recipiente, ¿sí? Porque eh, se alcanza el equilibrio cuando la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación. Y eso no tiene nada que ver con el volumen del recipiente o con la masa de líquido que esté presente en ese recipiente. Entonces, fíjense, si tenemos un sistema como este, con un líquido, con un recipiente en el que solamente hay el líquido, inicialmente el líquido, y está unido a un manómetro, ¿sí? Inicialmente este manómetro va a estar a la misma presión que lo de afuera, ¿no es cierto? El líquido de dentro, o sea, el recipiente en la parte gaseosa va a tener una atmósfera de presión, porque afuera también hay una atmósfera y entonces no va a haber diferencia de alturas. Pero inmediatamente que empiece el proceso de evaporación, las moléculas del líquido van a salir a este recipiente, van a empezar a moverse, van a entrar en el tubo del manómetro y van a ejercer presión, ¿cierto? Y entonces, una vez que ejerzan presión, cuando ya llegan al equilibrio, ¿sí? Ya no ejercen más presión y esta presión, esta altura manométrica, ¿sí? Es una medida de la presión del vapor, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué variaría la presión del manómetro? Por el vapor que se ha producido a partir del líquido, ¿no es cierto? Entonces, esta altura manométrica nos mide, ¿qué cosa? La presión de vapor, ¿sí? Cuando hemos llegado al equilibrio, esta presión al principio era cero, va a ir aumentando, 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 y cuando ya no aumenta más, quiere decir que hemos llegado al equilibrio. ¿Qué significa ese equilibrio? Nuevamente lo repito, que la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación, ¿sí? Ahora, existe una relación entre presión de vapor y temperatura. Se ha encontrado que la presión de vapor aumenta al aumentar la temperatura en forma exponencial, creciente, ¿sí? En forma exponencial creciente. ¿Qué es esa forma exponencial creciente? Una curva de este tipo, fíjense, una curva de este tipo que al principio crece poco, pero a medida que aumenta la temperatura cada vez crece más, 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 por eso es exponencial creciente. ¿No es cierto? Y todo el comportamiento para diferentes sustancias siempre tiene la misma forma, ¿sí? Aquí está el éter, benceno, agua, tolueno, la anilina, ¿no es cierto? Todos tienen, todas las sustancias tienen la misma forma. Están situados en diferentes partes del gráfico porque se trata de diferentes sustancias, pero todos ellos presentan este comportamiento típico, ¿no es cierto? Que la relación entre presión de vapor y temperatura en el eje X es una relación de crecimiento exponencial. La presión de vapor de diferentes líquidos es diferente porque sus fuerzas de cohesión son diferentes, ¿cierto? Son diferentes sustancias, por lo tanto, tienen diferente fuerza de cohesión. Y los líquidos que se evaporan con facilidad se van a denominar volátiles y tienen presiones de vapor altas, ¿sí? Cuanto más alta la presión de vapor, eso nos da una indicación de que ese líquido, ¿sí? Es más volátil, ¿sí? Se evapora más fácilmente,
¿sí? Entonces, a ver, fijémonos, por ejemplo, qué sé yo, a 30 grados centígrados, ¿sí? El agua tiene una presión de vapor de más o menos unos 20 milímetros de mercurio, ¿sí? 25. En cambio, el benceno tiene una presión de vapor de 100. Y el éter etílico, que es una sustancia muy volátil, tiene una presión de vapor de 700, ¿sí? Entonces, eh, cuando los líquidos son más volátiles es porque su presión de vapor es más grande, ¿sí? Entonces, cuanto más alta la presión de vapor, más volátil es el líquido. ¿Y por qué tendrá una presión de vapor alta? Porque las atracciones intermoleculares son pequeñas y las moléculas pasan fácilmente del estado líquido al estado vapor, y al estar en el estado de vapor ejercen más presión, ¿sí? Y entonces, por eso es que los líquidos más volátiles, los que pasan fácilmente a la fase vapor, tienen presiones de vapor más altas, ¿sí? Ahora, eh, vamos a hablar efectivamente de lo que el siguiente punto es perdón, el punto de ebullición, ¿sí? El punto de ebullición. Imaginémonos un sistema como el que teníamos inicialmente, donde tenemos la superficie, y en la superficie del líquido ocurre la evaporación. La evaporación es un fenómeno superficial, ¿no? Que ocurre en la superficie de los líquidos. Y entonces hemos dicho, las moléculas que tienen energía suficiente van a salir a la fase vapor y ahí van a empezar a moverse con movimiento completamente al azar. Si el sistema está cerrado, ejercerán presión. Si el sistema está abierto, empezarán a moverse y se alejarán para ocupar todo el recipiente que los contiene. Y en el caso de un recipiente abierto, ese recipiente que los contiene es la atmósfera, ¿no es cierto? Y entonces ahí ocurrirá el fenómeno de evaporación. En cambio, ¿cómo observamos el fenómeno de ebullición? El fenómeno de ebullición es cuando, vean, por ejemplo, una olla con agua hirviendo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Hay formación de burbujas de vapor en el interior del líquido. Estas burbujas de vapor, como tienen menor densidad, salen a la superficie y en la superficie explotan y mueven todo el líquido y entonces ocurre un borboteo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué ocurre en el fenómeno de ebullición? Ocurre que en el interior del líquido se forman burbujas de vapor, ¿sí? Burbujas de vapor. ¿Y por qué se forman estas burbujas de vapor? Porque la presión de vapor puede superar a una cierta temperatura a la presión atmosférica, ¿sí? Y entonces cuando supera la presión atmosférica, en realidad cuando llega a la presión atmosférica, la temperatura a la cual está el líquido se denomina temperatura de ebullición, ¿sí? Y entonces, en ese momento, ¿sí? En ese momento, en el interior del líquido se forman burbujas de vapor y esas burbujas de vapor salen a la superficie y explotan y producen este fenómeno de la ebullición. Entonces, la diferencia entre evaporación y ebullición está en que la evaporación es un fenómeno superficial, mientras que en la ebullición se forman burbujas de vapor en el interior del líquido que al salir a la superficie producen ese borboteo característico. La ebullición se realiza cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Entonces, cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica, estamos en el punto de ebullición. Y un líquido, mientras está en ebullición, mantiene su temperatura constante, la temperatura del sistema. Entonces, fíjense, vamos a volver a la anterior diapositiva. Aquí está la presión atmosférica, 760, ¿no es cierto? Entonces, cuando la presión de vapor alcanza la presión atmosférica, a este punto, que estoy señalando con el láser, ¿sí? A este punto se le denomina punto de ebullición y su temperatura correspondiente es la temperatura de ebullición de este líquido, ¿sí? Temperatura de ebullición. En el caso del benceno, en el caso del agua, del tolueno, ¿no es cierto? Cada vez aumenta más, ¿sí?
En el caso del agua, a 760, la temperatura del agua a nivel del mar es 100 grados centígrados, ¿sí? Y esa es la temperatura de ebullición. El punto de ebullición es esta intersección, ¿no es cierto?, entre la presión atmosférica y la temperatura de ebullición. Ahora, ¿qué sucede en La Paz? Donde la presión atmosférica es menor. Entonces, 495, ¿no es cierto? Aquí casi 500. Entonces, obviamente, vamos a tener temperaturas de ebullición menores que a nivel del mar, ¿sí? Y eso lo vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Pero ese es el punto de ebullición, ¿no es cierto? Entonces, el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la que su presión de vapor es igual a la presión atmosférica. El punto de ebullición normal es la temperatura a la que su presión de vapor es de 760 torricelis. ¿Por qué 760? Porque es la presión a nivel del mar, ¿no es cierto? Normal. Y entonces, fíjense, para el agua, por ejemplo, aquí con un gráfico de color azul, ¿no es cierto? Aumenta exponencialmente, aumenta, y a 760 tiene una temperatura de 100. En cambio, a 495 en La Paz, ¿cuánto tiene? Tiene una temperatura de ebullición de 87, ¿sí? La temperatura de ebullición del agua en La Paz es menor, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Justamente por la forma del gráfico, ¿no es cierto? Por la forma del gráfico, ¿sí? Y además, diferentes sustancias van a tener diferentes puntos de ebullición normal. El agua a nivel del mar, 100. El alcohol etílico a nivel del mar, 78.3. El éter dietílico a nivel del mar, 34.6. Es decir, que a 34 ya está hirviendo. En cambio, el agua a 100 está hirviendo, recién a 100. O el alcohol a 78.3 a nivel del mar. A nivel de La Paz, seguramente el éter dietílico, fíjense, a 20 grados ya estaría hirviendo. El alcohol etílico a 65, 67 más o menos. Y el agua a 87, ¿sí? Y entonces, la utilidad de este gráfico de presión de vapor versus temperatura, que es un gráfico exponencial creciente, está una primera utilidad en la determinación del punto de la temperatura de ebullición, ¿sí? Que depende de la sustancia, ¿sí? De la sustancia, ¿sí? Les voy a dejar como tarea, ¿sí? Como tarea para mañana, ¿sí? Para mañana, el averiguar una tabla en el internet, una tabla de presiones de vapor del agua, presión de vapor del agua, en función de la temperatura entre 0 y 100 grados centígrados. Y con esos datos ustedes van a, quiero que dibujen este gráfico, a ver si efectivamente es así, ¿no es cierto? ¿Sí? No me crean a mí y averigüen las presiones de vapor y las temperaturas y dibujen en el gráfico esta curva exponencial creciente. Y con esa curva exponencial creciente, para la presión atmosférica de La Paz, que es 495, determinen a ver si da 87 o no. Yo le he puesto 87, sí, pero pues podría ser tal vez un poquito más, un poquito menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la temperatura de ebullición en La Paz, ¿sí? Del agua, ¿sí? Y aquí, a ver, para que un poco les quede más también el concepto, una anécdota, ¿no? A ver, ¿qué tal si nosotros, paseños, nos vamos a Santa Cruz, ¿sí? De visita. Y allá, amablemente, nos invitan un café, ¿sí? Con agua hirviendo, ¿sí? Entonces, ¿el agua a cuánto hierve en Santa Cruz? Supongamos que estamos a nivel del mar, porque Santa Cruz está muy poquito por encima del nivel del mar. Hierve a 100 grados. Y entonces nos sirven el café con agua hirviendo y cuando nosotros tomamos ese café, inmediatamente nos quemamos la boca, pues,
porque está a 100 grados. Nosotros toda nuestra vida hemos vivido en La Paz y estamos acostumbrados a tomar nuestro café a 87 grados como máximo. No puede llegar a más temperatura en La Paz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la presión atmosférica. Y entonces llega a 87 y empieza a hervir. Y estamos acostumbrados a tomar nuestro café a esa temperatura. Y entonces cuando nos dan un café en Santa Cruz, tomamos, nos quemamos la boca y protestamos, ¿no es cierto? Y decimos, oiga, este Camba nos está queriendo quemar la boca, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no es su culpa, ¿no es cierto? Porque ellos están acostumbrados a tomar su café con agua hirviendo a 100. Es cuestión de costumbre. Al contrario, ¿sí? Un, un cruceño viene a La Paz y nosotros le queremos invitar un cafecito para el frío, ¿sí? Y entonces nuestro cafecito va a estar a 87. Él está acostumbrado a tomarlo a 100. Y entonces cuando él toma su café a 87 dice, pero está frío, dice, ¿cierto? Y no hay caso de calentarlo más, ¿sí? Porque él está acostumbrado a tomarlo a 100. ¿Sí? Entonces fíjense cómo en esta anécdota, digamos, es importante la presión de vapor, ¿no es cierto? En este caso la presión atmosférica, que en La Paz es menor y por lo tanto su temperatura de ebullición es menor. Y aquí viene otra pregunta más. A ver, ¿y será posible que el agua hierva, ebulla, ¿sí? En el proceso de ebullición a temperatura ambiente? Por decir, ahora estamos a 15, 18 grados. ¿Será posible que el agua hierva a 18 grados? Porque normalmente cuando nos dice el agua está hirviendo, decimos, debe estar caliente, ¿no es cierto? Sí, esa es nuestra experiencia, porque normalmente vamos a estar a la presión y va a estar a 87 en La Paz o a 100 a nivel del mar. Pero, ¿y será posible que el agua esté hirviendo a 15 grados? Entonces, fíjense, aquí tenemos 15 grados o 20, digamos, 20 grados, y la presión de vapor a 20 grados es bajita, ¿no es cierto? Digamos, 10 milímetros de mercurio. Y entonces, si nosotros logramos, ¿sí? Eh, disminuir la presión atmosférica hasta los 10 milímetros de mercurio, entonces el agua va a empezar a hervir, ¿sí? Que no quiere decir que esté caliente necesariamente, ¿no es cierto? Porque a esa temperatura, a 20 grados centígrados, el agua estaría hirviendo, es decir, estaría ocurriendo ese fenómeno de borboteo, de que el agua está ebulliendo, ¿sí? Entonces, es otra cosa que tenemos que tener presente a partir de ahora, tomando en cuenta esto, ¿sí? Tomando en cuenta esta curva exponencial creciente, ¿sí? Y sabiendo que si la presión de vapor es lo suficientemente baja, ¿sí? Podemos tener temperaturas de ebullición también muy bajas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, a ver. La siguiente diapositiva nos habla de la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Clausius y Clapeyron dijeron, esta es una curva exponencial creciente, ¿sí? Y en la época de Clausius y Clapeyron, pues, bueno, a nadie le gustaba trabajar con curvas, todos querían trabajar con rectas, ¿sí? Porque la ecuación de la recta era más conocida. Entonces, Clausius y Clapeyron, dos científicos, cada uno por su lado, ¿sí? Empezó a estudiar desde el punto de vista matemático esta curva y de solo verla así como está aquí en este gráfico, dijeron, es exponencial creciente, ¿no es cierto? Exponencial creciente. Entonces ellos hicieron algunos razonamientos matemáticos y trataron de linealizar esta curva exponencial creciente aplicando técnicas matemáticas. Y entonces, para fluctuaciones breves de temperatura, si nosotros graficamos el logaritmo natural de la presión de vapor en función del inverso de la temperatura absoluta, ¿sí? Y ese trabajo hicieron Clausius y Clapeyron, encontraron que el logaritmo neperiano de la presión de vapor es igual al logaritmo neperiano de un valor A, que no tiene ningún significado físico, más B sobre T.
donde B es una constante y 1 sobre T sería el inverso de la temperatura absoluta, ¿sí? Porque no, si fuese temperatura Celsius, no, para 0 grados no tendríamos definido el valor, ¿no es cierto? En cambio, si es temperatura absoluta, pues ya saben que las temperaturas absolutas solamente pueden tener valores positivos, ¿sí? Y entonces, con esta ecuación, ¿sí? Clausius y Clapeyron por su lado, ¿sí? Lograron linealizar la curva exponencial creciente, porque además encontraron que esta constante B era igual a menos delta H de vaporización sobre R, donde R es la constante universal de los gases. Y ese fue su aporte fundamental, ¿no es cierto? Porque es una recta dependiente negativa, ¿no es cierto? Dependiente negativa, ¿sí? Que se puede expresar de esta forma, ¿no es cierto? Donde esta constante A, además, no tiene ninguna significación física. La constante B sí, ¿no es cierto? Es delta H de vaporización sobre R con signo negativo. Y entonces, cuando nosotros hacemos un gráfico del logaritmo neperiano de la presión de vapor versus el inverso de la temperatura en grados Kelvin a la menos 1, vamos a obtener una recta, ¿sí? decreciente, cuya pendiente, ¿sí? cuya pendiente es justamente delta H de vaporización sobre R, con signo negativo, porque al ser decreciente, la pendiente es negativa, ¿cierto? ¿Sí? Y la intersección de esta curva con el eje del logaritmo neperiano de la presión de vapor es el logaritmo neperiano de A, pero que no tiene absolutamente ninguna interpretación física, por eso es que ni siquiera la ponemos, ¿cierto? Lo que nos interesa de este gráfico del logaritmo neperiano de la presión de vapor versus el inverso de la temperatura es justamente la pendiente de la recta, ¿sí? Ahora, lo mismo, no me crean, ¿sí? Háganlo. Van a tener, hemos dicho, presión de vapor versus temperatura y van a hacer su gráfico exponencial creciente. Luego, al valor de la presión de vapor, sáquenle el logaritmo neperiano, la temperatura en grados centígrados, transfórmenla en grados Kelvin, saquen el inverso, hagan el gráfico y vean a ver si efectivamente se produce este gráfico que es una línea recta de pendiente negativa decreciente, ¿sí? Entonces, para el agua, ¿sí? Tarea para mañana, ¿sí? Háganlo para que ustedes vean y les quede para siempre, ¿sí? Los que no lo hagan, bueno, perfecto, no hacen, pero no les va a quedar, ¿sí? Ya. Ahora, si en esta ecuación de Clausius-Clapeyron disponemos de dos mediciones de presión de vapor a diferentes temperaturas, se puede aplicar la ecuación en ambos casos. Es decir, logaritmo neperiano de la presión de vapor 1 a la temperatura T sub 1 es igual al logaritmo neperiano de A menos delta H vaporización sobre RT1. Y para el punto 2, logaritmo neperiano de la presión de vapor 2 a la temperatura T sub 2, la misma ecuación. Y restando miembro a miembro, obtenemos logaritmo neperiano de P sub presión de vapor 1 menos logaritmo neperiano de la presión de vapor 2 igual a menos delta H sobre RT1 menos, o sea, más delta H de vaporización sobre RT2. Y entonces, aplicando las propiedades de logaritmos, la resta de logaritmos corresponde a la división, ¿no es cierto? Entonces será logaritmo neperiano de la presión de vapor 1 sobre la presión de vapor 2. Y en el otro caso, en el lado de la ecuación, lo que está a la derecha, colocamos el signo más adelante y el signo menos después, y factorizamos delta H de vaporización sobre R, y vamos a tener 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Entonces aquí es logaritmo neperiano de la presión 1 sobre la presión 2, y aquí delta H sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, ¿sí? Y a esta ecuación se le denomina ecuación de Clausius-Clapeyron, que si conocemos la presión, las presiones de vapor, dos presiones de vapor a dos temperaturas diferentes, nos permiten calcular la entalpía de vaporización porque el valor de R es conocido. O si conocemos la entalpía de vaporización y tenemos una presión de vapor a una temperatura T1,
y tenemos otra temperatura, entonces podemos calcular la presión de vapor utilizando esta ecuación de Clausius-Clapeyron. Ahora, hay algunas condiciones en la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Cuál es esa condición? Que hemos dicho que esta ecuación se aplica a intervalos cortos de temperatura, ¿sí? Y voy a explicar por qué. A ver, vamos a hacer un gráfico, ¿sí? Cuando tenemos presión de vapor versus temperatura, tenemos una curva exponencial creciente. Cuando estamos haciendo el proceso de linealización, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo es tomar un punto, tomar otro punto, lo voy a hacer exageradamente hasta aquí, ¿sí? Otro punto, y trazar entre ellos una línea recta, ¿sí? Una línea recta. Cuando, a ver, voy a borrar de nuevo esto, voy a borrar. Voy a volver a dibujar, ¿sí? Cuando tenemos nuestra curva exponencial creciente. Cuando tenemos dos puntos muy cercanos, por ejemplo, este punto y este punto, ¿sí? Y cuando trazamos una línea recta entre ellos, esa línea recta coincide con la curva. Pero cuando tenemos este punto y este punto, por ejemplo, entonces la línea recta ya no coincide, ¿no es cierto? Y toda esta parte que ha quedado aquí es el error, ¿sí? Error en la aproximación, en la linearización de la curva. Y entonces, por eso es que esta ecuación de Clausius-Clapeyron está definida para intervalos cortos de temperatura, porque tomando en cuenta esos intervalos cortos, no se produce error, ¿sí? ¿Y cuánto es un intervalo corto de temperatura? Pues que la diferencia entre T sub 2 y T sub 1 sea de 10 grados Kelvin, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Para intervalos mayores, ya la ecuación de Clausius-Clapeyron ya está sujeta a un error mayor y por lo tanto, pues los valores determinados ya no van a ser lo suficientemente exactos, ¿sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Y entonces, a ver, fíjense, para mañana tienen dos tareas. La primera, a realizar este gráfico de temperatura versus, perdón, de presión de vapor, ¿sí? Presión de vapor versus temperatura en grados centígrados, la curva exponencial creciente, y luego la de logaritmo neperiano de la presión de vapor en función del inverso de la temperatura absoluta T en grados Kelvin, para que les dé la recta, cuya pendiente, ¿sí? Cuya pendiente alfa, la tangente de alfa, sea igual a delta H sobre R, ¿no? Delta H de vaporización con signo negativo porque es pendiente negativa, ¿no es cierto? Ya, entonces esa es su tarea para mañana, ¿sí? Háganlo, pueden hacerlo en Excel, ¿sí? Y si lo hacen en Excel, entonces van a poder compartir pantalla y me van a poder mostrar, ¿no es cierto? Me van a poder mostrar. Listo, entonces, a ver, ya estamos a la 1:30. Ahí vamos a quedar y mañana vamos a terminar este capítulo ya, ¿sí? Entonces, ahí quedamos. A ver, pero antes, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de explicar? ¿Nada? Disculpe, ingeniero, ¿puede explicar nuevamente la tarea de la tabla de presión de vapor con respecto a la temperatura? Ya, esa tabla de presión de vapor versus temperatura la tienen que averiguar, la tienen que investigar en Internet, ¿no? Entonces, en Internet ponen valores de presión de vapor versus temperatura para el agua y les va a aparecer una serie de tablas, ¿no? Varias. Entonces, todas obviamente con los mismos valores, pero entonces van a ir ustedes copiando los valores de presión de vapor versus temperatura y los van a ubicar en un gráfico. Pueden utilizar el Excel como herramienta para hacer el gráfico, ¿sí? Y luego van a aplicarle a la columna de presión de vapor el logaritmo neperiano
Y a la columna de temperatura la van a transformar primero en temperatura Kelvin y luego le van a sacar el inverso. Y con esos valores de logaritmo neperiano de la presión de vapor y el inverso en la temperatura, van a construir este otro gráfico que estoy señalando aquí, ¿cierto? Este gráfico, ¿sí? Y eso es la tarea, ¿no es cierto? Para que vean que efectivamente el comportamiento que hemos descrito se cumple para el agua. Ahora, si alguien quiere hacer el mismo trabajo para el alcohol o para el éter, pues perfecto, hágalo, ¿no es cierto? Ya tenemos, las posibilidades son infinitas, ¿no es cierto? Cuanto más se empapen en la materia, pues mejor va a ser el, el proceso de aprendizaje del concepto, ¿sí? Listo. Entonces, ¿tiene alguna pregunta más? Sí, que con la ecuación de Clapeyron, digamos, dijo que no se puede aplicar para cambios de temperaturas grandes. Un Ujú. ejemplo de cambio de temperatura grande, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo les pusiera un problema y les digo, la presión de vapor del agua a, qué sé yo, a 10 grados centígrados es 15 milímetros de mercurio. Determinar la presión de vapor del agua a 50 grados centígrados. Entonces, fíjate que ahí tenemos un intervalo de 10 a 50, que es mayor que los 10 grados que habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso ya podemos hacer el ejercicio matemático de aplicar la fórmula, pero estando conscientes que el resultado va a ser erróneo, ¿no es cierto? Va a tener un cierto porcentaje de error, ¿sí? No va a ser eh, tan buena la aproximación de la ecuación de Clausius-Clapeyron. En cambio, si yo te digo, eh, o si te hago la misma pregunta, pero en vez de ir directamente aplicando una sola vez desde 10 hasta 50 grados centígrados, voy aplicando primero de 10 a 20, después con la de 20 a 30, con la de 30 a 40 y finalmente de 40 a 50, aplicando 4 o 5 veces la ecuación de Clausius-Clapeyron, el valor que voy a obtener va a ser mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. ¿Te das cuenta? Sí, que gracias. Ok. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna pregunta más? Nada. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Ya. Voy a dejar de presentar. Ya, como anuncio, bueno, ya han debido ver que en la plataforma Moodle tienen todo el material del capítulo 1, ¿no es cierto? Y mañana, como vamos a terminar este capítulo 2, también les voy a ya cargar en la plataforma Moodle todo el material del capítulo 2, ¿cierto? ¿Sí? Capítulo 2 de estado líquido, ¿sí? Entonces,